¿Cómo estás, querido ser eterno y limitado? En este video te quiero contar 4 formas que apliqué en mi vida para poder liberarme del dolor físico que tenía en el hombro. Así que si tú estás pasando o tienes en este momento en tu cuerpo algún dolor físico crónico que parece que no pudieras sanar o curar, en este video te voy a contar lo que yo hice en mi experiencia para poder liberarme de ese dolor y para que tú no lo vuelvas a tener y que realmente empieces a mejorar también tu salud y la lleves a un siguiente nivel. Entonces, bienvenido nuevamente a mi video. Espero estés muy bien, suscríbete al canal si no lo has hecho, sígueme en las demás redes, todos los links van a estar debajo en la caja de descripción. Activa la campanita para que YouTube te avise los siguientes videos que voy a estar subiendo. Y bueno, como la mayoría de ustedes saben, yo tuve una experiencia que fue literalmente el catalizador de mi despertar espiritual. Tuve experiencias anteriores a esas que fueron como acumulándose, fueron mostrándome un montón de emociones que tenía dentro de mí, pero el catalizador que literalmente me llevó a la noche oscura del alma fue esa tendinitis, porque eso destruyó mi ego, hizo crashear mi ego para que nueva información empezara a entrar a mi vida y pudiera liberarme de todas las ideas falsas que tenía sobre yo mismo y sobre la vida. Entonces te quiero contar rápidamente mi historia y por qué tuve ese dolor. Básicamente era una tendinitis en este hombro, en el hombro derecho, en donde literalmente no podía mover este brazo. Estaba inservible, era inútil, no podía lavarme la boca con este brazo. Tuve que aprender a lavarme la boca con la mano izquierda. O sea, no podía hacer nada con este brazo y era lo más chistoso en ese momento de que estaba estudiando arquitectura. Y uno tiene que cortar y que tiene que dibujar y mover mucho el brazo, sobre todo cuando uno está haciendo las maquetas. Y yo en ese momento no podía hacer eso, entonces también entré en una depresión brutal. Pero ¿cómo llegó esa tendinitis a mi vida? Básicamente por mi ego. Mi ego no quería soltar la definición que yo había construido de mí mismo, porque yo había construido una definición de que Diego estaba en el gimnasio y que tengo que seguir creciendo y que no puedo parar de ir al gimnasio porque entonces voy a dejar de ser valioso para las demás y para mí mismo. Entonces, eso fue porque, bueno, antes que eso fue porque estaba con mi primo y también él estaba en el gimnasio y los dos somos músicos de pasión. Entonces estábamos tocando esa vez en su cuarto y yo soy baterista y estábamos tocando y estábamos muy felices tocando y yo en ese momento me subí a tocar en la batería sin calentar, algo que no les recomiendo. Si eres músico siempre tienes que estirar, calentar las manos, todo el cuerpo para empezar a tocar, sobre todo si vas a tocar una canción que te exige. Y esa canción era como rapidísima, como moviendo las manos así. Y yo en ese momento dije, no importa, toquemos porque es que me siento genial, vamos a tocar. Y empecé a tocar, así rápido, y de un momento a otro sentí como un jalón, eso es como, no sé, como un jalón, como un jalón. Y fue inmediato, inminente, en donde yo tuve que parar de tocar. Y mi primo, ¿qué pasó? Y yo, parce, no me puedo mover, siento como un jalón, siento como que se me ha quedado quieto el cuello. Y yo me movía y me dolía. Y yo, uy, no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces me asusté y al final como que empezó a aliviarse y yo dije, bueno, ya estoy como mejor. Y empecé a moverme y a moverme. Y en ese momento estábamos en el gimnasio y yo no le hice caso al cuerpo. O sea, mi cuerpo me estaba pidiendo, hey, descansa, porque tuviste una inflamación así rápida por tocar rápido sin calentar. Al otro día fui a hacer pecho, ¿cierto? A hacer la barra con el pecho y tal, todos los ejercicios. Y yo pensaba que bueno, ya no pasa nada, ya no tengo nada aquí en el cuello. Y eso fue lo que me empezó a llevar hacia el hombro. Empezar a ir al gimnasio y empeorar el dolor con todos esos ejercicios y con un montón de peso, porque yo estaba viendo que estaba creciendo y eso me encantaba. Bueno, no a mí, sino al ego, porque el ego empezaba a ver que las personas te veían diferentes, sobre todo las mujeres, y ay no, me encanta, estoy teniendo aquí la vida de los sueños, decía mi ego. Entonces, al momento de hacer eso, empeoré todo el dolor y empezó como por aquí en el cuello y después literalmente se bajó todo por todo el tendón del brazo. Y ya después de un momento a otro yo no podía ir al gimnasio, no podía tocar batería. Eso me llevó a una depresión y me hizo empezar a definir mi realidad como algo horrible. Como que no vale la pena vivir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto era lo que a mí me gustaba, etcétera, 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 etcétera. Y entonces estaba muy triste. Estaba resistiendo, me estaba juzgando ese dolor, no quería que se fuera ese dolor y ya me había rendido. Básicamente dije, no, ya no tiene sentido luchar, este dolor va a seguir conmigo durante toda mi vida, no vale la pena. Y fue ese dolor y llegar a ese estado emocional tan bajo que
me hizo rebotar del fondo y volver a la superficie y empezar a cuestionarme todo. Porque yo había construido, como te digo, una definición de mí que soy esto y resulta que no. Yo no era solamente el gimnasio y tocar batería y que las personas me vieran y que las mujeres me vieran, etcétera, sino que era mucho más. Pero eso me llevó a cuestionarme todo eso. Así que además de estar agradecido, también me hizo entender por qué tenemos el dolor físico. Entonces, ya una vez te he contado mi historia y probablemente tú estés pasando por un momento así o tengas dolor en la espalda o siempre tienes un dolor crónico en el cuello, en donde sea que estés teniendo el dolor, siempre es lo mismo. Siempre empezamos por las emociones. Sobre todo las emociones vienen de la forma como tú estás pensando. Entonces, cuando tú tienes preocupación, cuando tú tienes odio o miedo, literalmente estás llevando mensajes bioquímicos a tu cuerpo y es imposible estar saludable así. En ese momento yo estaba sintiendo era culpa, porque además de eso se me olvidó contarte, fue como yo hice todo lo posible para seguir entrenando. Entonces como que, ay Diego, aplícate complejo B, ve al médico que te digan que complejo B para que sigas entrenando. Y entonces yo empecé a decir, uy sí, eso me puede servir. Y empecé a ir en contra de la propia salud que el cuerpo puede producir y empecé a apoyarme en cosas externas. Entonces fui al médico y le dije, ¿sabes qué? Es que tengo el dolor, necesito que me apliques una inyección porque sí, necesito seguir entrenando. Y el doctor me dijo, no puedo hacerte esto porque no sé qué. Yo le dije, ¿sabes qué? No me importa, hazlo. Y seguí insistiendo hasta que el doctor dijo, está bien, te lo voy a hacer. Y eso fue lo que más me empeoró la inflamación de todo el tendón. Y después todo eso empezó a construirse como una autoculpa, yo diciendo, Diego, ¿por qué hiciste eso? Hubieras parado un momento, una semana. Tanto afán por entrenar y mira, ahora ya no puedes hacer nada con tu brazo derecho. Y eso fue lo que empeoró todo mi dolor. Entonces esa emoción de culpa y preocupación, incertidumbre, odio por ese dolor, temor de qué va a ser en mí en mi futuro, era lo que estaba atacando celularmente a mi cuerpo y era básicamente lo que estaba haciendo que esa inflamación se mantuviera en su lugar. Entonces las emociones como la preocupación, la envidia, los celos, el miedo, el rencor, el resentimiento, la vergüenza, la culpa, todas estas cosas están atacando literalmente y están haciendo reacciones bioquímicas en tu cuerpo para que tu cuerpo empiece literalmente lo están atacando celularmente. Entonces cosas como inflamación, cosas como sí, todo lo que son los síntomas de dolor son normalmente y casi siempre, siempre es por la forma como tú estás pensando. Entonces tú no puedes tener una salud perfecta o un cuerpo saludable libre de dolor si tú estás teniendo pensamientos negativos de miedo, temor y todas estas cosas que te he dicho. Toda enfermedad es creada primero en la mente y sobre todo los dolores. Esto es muchas veces difícil de entender y aceptar, pero es así. Todas las enfermedades y todos tus dolores han sido primero creados en tu mente. Lo que puedes hacer es empezar a migrar y a observar tu conversación interna. Lo que yo hice en ese momento fue darme cuenta de que yo me estaba echando la culpa y siempre pensaba en eso como en el pasado y decía, Diego, te hiciste eso, por eso es que estás sufriendo este dolor, ya no puedes hacer nada, eres un fracaso, mira lo que hiciste, ahora tu vida es un asco. Y todos esos pensamientos era lo que mantenían mi dolor, pero lo que hice fue empezar a darme cuenta de esos pensamientos, a observar mis propios pensamientos y hacer el esfuerzo de que cada vez que yo tenía un pensamiento de esos, lo quitaba y ponía otro pensamiento. Esto requiere práctica, pero al final tu mente va a empezar a entrenarse para que piense estos pensamientos que están más llenos de salud y llenos de vitalidad. También te recomiendo que empieces en ese proceso de cambiar esos pensamientos, empezar a incluir afirmaciones positivas. Te dejo una para que la apliques y no solamente vale decirla una vez, sino muchas veces, millones de veces de aquí en adelante, para que tu mente empiece a entrar deje entrar esa afirmación en tu mente subconsciente y al final tú veas reflejado esa afirmación. Yo soy la salud perfecta que se manifiesta en cada órgano y célula de mi mente y de mi cuerpo en este mismo momento. Dilo muchas veces, cada vez que te acuerdes durante meses y años y décadas. Eso va a empezar a formar parte de tu realidad y todas esas cosas que muchas veces causamos por nuestras propias emociones y pensamientos van a empezar a liberarse porque ya no las vas a estar alimentando con pensamientos de culpa, de que esto es horrible y etcétera. La segunda cosa que hice fue dejar de hablar de que estaba enfermo y dejar de contar la historia de que, ay, pobrecito yo, que no puedo hacer nada. La gente me preguntaba, y Diego, ¿pero qué te pasó en el brazo? Y yo les contaba la historia. ¡Oh! Imagina que es que no, yo soy una víctima y no puedo hacer porque estoy en el gimnasio y tal. Y les contaba la historia sin darme cuenta de que contar la historia a las demás personas era lo que también mantenía esa historia en su lugar.
Deja de hablar de tu dolor, no le cuentes a los demás por qué tienes ese dolor o por qué te sucedió eso y empiezas a contar la historia de por qué estás sufriendo y ay, no, que eres una víctima. En lugar de eso, empieza a contar de que te estás sanando. Incluso si al principio parece que no fuera así, dile, no estoy enfermo, sino más bien estoy en el proceso de sanar, en lugar de seguir perpetuando esa historia de enfermedad con las demás personas, porque lo que tú digas, sobre todo lo que tú le digas a las otras personas es cómo te estás definiendo a ti. Entonces deja de definirte como una persona que tiene un dolor crónico, sino empieza a cambiar la forma como te expresas con las demás personas. Yo cambié eso, cambié la historia que les contaba a las demás personas porque siempre era lo mismo. Ay, no, es que yo no puedo entrenar porque hace 2 años me pasó esto y no, resulta que no puedo entrenar y bueno, ya me rendí, ya resulta que solo puedo hacer esto y esto. Y la gente, ay, pobrecito, no sé qué. Dejé de contarle eso y no contaba eso o lo contaba de una manera diferente que tomar otra perspectiva. Es decir, ¿qué te pasó, Diego? Ah, no, pues me pasó esto, pero estoy sanando en el proceso de sanar y estoy mejorando cada día más. Totalmente diferente. La tercera cosa, y eso fue una de las cosas más importantes que hice, fue empezar a practicar yoga vinyasa. Yoga vinyasa es asanas o posturas de hatha yoga combinadas con una respiración. Entonces, cuando tú empiezas a practicar estas posturas y empiezas a combinarlas al mismo tiempo con la respiración consciente, lo que empiezas a hacer es que, bueno, primero que todo, ¿por qué estaba el dolor? Porque hay un bloqueo o una obstrucción de prana en tu cuerpo. El flujo energético está obstruido y por eso sientes dolor en cierta parte de tu cuerpo, porque ahí en esa parte no está fluyendo el prana, no está fluyendo la energía. ¿Por qué? Bueno, por las emociones. Y lo que va a hacer el yoga vinyasa o cualquier tipo de yoga, bueno, sobre todo las posturas, porque el yoga no solamente son las posturas, el yoga es la unión científica con Dios, o la unión con Dios. Pero el yoga y las posturas, al momento de practicarlas con la respiración, va a empezar a liberar y a desobstruir ese flujo energético para que se vuelva normal y la energía fluya como debe ser. Entonces, cuando yo empecé a practicar eso, me dolía un montón. Me dolía un montón, sobre todo haciendo esta postura que te voy a dejar aquí en la imagen. Me dolía un montón, pero seguía haciendo y siendo consciente de mi respiración. Todos los dolores, emociones, toxinas son excretadas a través de la respiración. 70% de todos los dolores, emociones y eso va a ser excretada a través de la respiración. Entonces, mientras tú practicas eso, las posturas y respiras conscientemente, vas a empezar a desinflamar el cuerpo porque vas a restablecer el flujo normal de la energía por tu cuerpo. Entonces yo duré muchos meses practicando y cada vez veía que el dolor era menos porque empecé a restablecer el flujo natural de la energía. Entonces practica esto, puedes mirar videos en YouTube. Si quieres que haga un tutorial sobre cómo empezar a hacer el yoga vinyasa, con mucho gusto déjame en los comentarios y lo hago, pero la idea es practicarlo y practicarlo y practicarlo durante muchos días y empezar a restablecer el patrón de energía. Eso fue lo que hice y me ayudó bastante, así que te animo a que lo hagas también. La cuarta cosa que hice, y te voy a dejar otra extra, si te quedas hasta el final, fue cambiar mi alimentación. ¿Por qué hice eso? ¿Y por qué me di cuenta que era importante? Porque también esa obstrucción de la energía se produce por las cosas que estamos comiendo o ingiriendo. Hay cosas que nos obstruyen, como animales muertos, productos animales, queso, leche, huevos, etc. Cosas que nos deshidratan como los almidones y cosas procesadas. Todas esas cosas obstruyen el flujo natural del prana por tu cuerpo. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, también porque me di cuenta que todos somos uno y estaba como en ese entendimiento de que si todos somos uno, yo me estoy comiendo a mí mismo en otros animales y además de eso estoy comiendo sus emociones de miedo, de rabia y de rencor y esas emociones van a ser parte de mí. Entonces hubo un momento en mi vida en donde yo transicioné al veganismo y me di cuenta de que eso era lo que también estaba ayudando a que me desinflamara y a que esta tendinitis, porque ¿qué es tendinitis? Inflamación de un tendón y no podía mover el brazo. Pero esa nueva forma de alimentarme empezó a reducir la inflamación porque ya no estaba obstruyendo la energía a través de todas estas cosas que estaba ingiriendo. Sin embargo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Realmente tú tienes la libre elección de qué comida vas a elegir, pero te digo aquí la verdad. Estos son hechos. Las cosas animales, leche, procesados, almidones, obstruyen el flujo de la energía y ahí es donde empiezas a ver dolor, obstrucción de la energía y cuando se obstruye la energía hay algún síntoma, algún malestar, alguna enfermedad. Entonces
Reducir todos estos productos y empezar a llevar una alimentación más basada en plantas y en cosas que estén llenas de energía, como las frutas y las verduras y tu propia orina, van a empezar a liberar toda esa energía que queda atascada y empezar a liberarla y a que fluya normalmente. Y la última, la quinta cosa que te quería dejar extra es: deja de resistirte al dolor. Esto también me pasó cuando me dio paperas. Yo me resistía y decir, ¿qué hice yo para merecer esto? Deja de resistir. Cuando uno pone resistencia al dolor, uno le está dando energía al dolor. Ya sabes que cuando tú pones atención a algo, la energía crece. Cuando tú pones resistencia, le estás dando atención, por lo tanto el dolor va a seguir creciendo. Cuando tú dices, ¡ah! ¡Qué mamera tener este dolor! Yo quiero que se vaya este dolor. ¡Qué pereza! ¿Por qué hice esto? Es que este dolor no tiene que estar acá. He hecho de todo y no se va. No me gusta sentir este dolor es horrible. Cuando tú haces eso, le estás dando energía negativa, una vibración baja, y esa energía va a empezar a crecer y el dolor se va a seguir manteniendo. Entonces, una de las cosas más importantes que hice fue dejar de resistirme al dolor. Empezar a hablarle como si fuera un visitante en mi cuerpo. ¿Qué vienes a enseñarme, querido dolor? ¿Qué es lo que tengo que aprender de todo esto? En lugar de verlo como el enemigo y decir, es que yo he intentado todo y todo no me sirve y no me quita este dolor es insoportable y ya llevo como 30 años con este dolor. En lugar de hacer eso, empecé a mirarlo como un visitante. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que estás tratando de enseñarme? Y una frase llegó precisamente en ese momento, cuando estaba, yo les digo, estaba estudiando arquitectura y fue como el infierno, porque no podía hacer maquetas, o sí podía, pero tenía que obligarme a aguantar el dolor mientras cortaba los cartones, y eso me dolía bastante, pero dejé de verme tanto como víctima y empecé a tener curiosidad. ¿Qué es lo que realmente quieres enseñarme, señor dolor? ¿Qué es lo que quieres? Y llegó una frase que decía, Diego, y mis guías fueron los que me enviaron esa frase. Diego, entiende esto, el dolor no está tratando de pararte. El dolor está tratando de llevarte a algún lado. Y yo no entendía, pero ¿a cuál lado me están llevando? Deja de resistirte al dolor. Cuando pones resistencia a lo que estás sintiendo, ya sea una emoción o un pensamiento, o un dolor o una enfermedad, lo que estás haciendo es que esa cosa se va a quedar más en su sitio. Deja de resistirte. Acepta el dolor, incluso si es muy agudo y es muy, muy fuerte. Entre más fuerte y agudo, mejor maestro es para ti en tu vida. Acéptalo. Entonces, tengo una meditación que te puede ayudar a liberar esas emociones atascadas en tu cuerpo. Dura solamente 12 minutos y te la voy a dejar abajo en la caja de descripción para que la practiques y empieces a liberar, si es tu caso, las emociones, porque ese es el primer punto que hice, darme cuenta de que la forma como yo estaba pensando y las emociones que nacían de la manera como yo estaba pensando era lo que mantenía el dolor en su sitio. Entonces puedes practicar esa meditación y hacerla durante 21 días, porque eso va a empezar a liberar las emociones y el flujo natural de la energía va a empezar a fluir. Y bueno, las otras cosas también son muy importantes. Eso fue lo que yo hice, espero te sirva y lo apliques. Abajo queda la meditación y bueno, considera suscribirte al canal si no lo has hecho y mira este video. Ese video también te puede ayudar. Espero tengas un día excelente, nos veremos en el próximo video y recuerda siempre esto: cambio interno conectado a lo externo, la riqueza de un espíritu eterno.